AMASFAC. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sesión tras sesión y a todos nos sigue fallando habilitar el micrófono. Gracias. Gracias a todos los asistentes de este taller. Bienvenidos desde Cancún, Quintana Roo. Y bueno, mi nombre es Claudia Rodríguez y si me permiten, vamos a comenzar con nuestro evento. Compartiré pantalla. Evento mensual, sección Cancún. Les da la más cordial bienvenida. Y como cada mes, cada evento que nosotros tenemos, deseo que compartir con ustedes la oración del agente de seguros. Quien guste acompañarnos, bienvenidos. Gracias, Dios, por permitir levantarme hoy en tu nombre, para buscar a mis clientes y prospectos con el fin de asesorarles y servirles de conducto, para que satisfagan una necesidad de protección para sus bienes o personas. Dame, Padre, la alegría de saber que con mi trabajo puedo lograr que mi prójimo ame y sea amado, y una póliza contratada le dé por sí sola la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido, al ser previsor con su familia y sus bienes. Permíteme, Señor, que mis servicios siempre vayan encaminados a hacer el bien en los demás, y que mis clientes encuentren en mí una palabra sabia, una asesoría profesional y un corazón ardiente en la búsqueda del bien común. Te pido, Señor, por último, que por mi persona, mi cliente y mi prospecto reciban un testimonio de amor por los demás y un reconocimiento hacia ti como creador del universo y Padre de todos nosotros, tus hijos bien amados, así sea. Comenzamos con buenas noticias. Los cumpleaños del mes de agosto. Sección Cancún felicita a todos los asociados, funcionarios, agentes y no asociados que nos están acompañando el día de hoy. Quien festeja su cumpleaños en este mejor mes del año. El día 3, a Norma Becerril. Normita, un abrazo. Evelyn Fernández, el día 10. Mike Castro, un abrazo con muchísimo cariño. Mañana es mi cumple. Y el 31 es de mi tocaya Claudia Aranda. Muchísimas felicidades a todos. Les deseo mucha salud, mucha felicidad, mucho trabajo y muchas bendiciones. En nombre de Junta Directiva Cancún, reitero la bienvenida. Quien no los conoce, de izquierda a derecha menciono a nuestro consejero Óscar González Plans, nuestra vicepresidente Brenda Hernández, nuestro secretario, el actuario Jorge Valladares, su servidora Claudia Rodríguez y Jorge Pech como nuestro supertesorero. Y como cada mes tenemos el honor de contar con la participación y presencia del licenciado Alejandro Sobera, nuestro presidente nacional. Alejandro, bienvenido. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el evento que tenemos el día de hoy. Yo creo que para todos es un enigma cómo van a reaccionar las aseguradoras de aquí en adelante con lo que viene, y qué mejor que Óscar de suscripción de GNP que nos platique qué es lo que viene, cuáles van a ser las reacciones. Así es que va a estar muy interesante el Zoom del día de hoy. Te agradezco la organización, a ti y a tu mesa directiva, y gracias a todos los que nos acompañan, desde luego a Óscar, a Ricardo y a todos los que nos ven esta mañana. Muchas gracias. Gracias, bienvenido y gracias por siempre aceptar nuestra invitación, Alex. Con mucho gusto. También tenemos la participación y presencia de nuestro director de Distrito Sureste, Ricardo Rosado Mañón. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Bienvenido. Te cedo la palabra. Hola, Clau, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Buenos días. Y pues bueno, encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Tienes un anuncio por ahí que hacernos, ¿no? Una invitación. Sí, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Los quiero invitar a... Bueno, aquí ya está. Ya ven mi pantalla, ¿verdad, Clau? Sí, te vemos perfecto. Sí. Bueno, pues queremos invitarlos a la AMASFACTón, presentado pues obviamente por AMASFAC, por el Comité de Responsabilidad Social y Qualitas. Es una caminata, carrera, pueden hacerlo en ciclismo, alguna rutina de ejercicio en casa. La intención, pues, es movernos, es cuidarnos, hacer una carrera virtual, puede ser de 3, 5 o 10 kilómetros, el día 12 de septiembre, en el cual, pues, se hará un pequeño donativo de 450 pesos que te incluirá, pues, un kit, una playera, tu medalla, un número,
el registro en la app, un certificado virtual, pero sobre todo vamos a poder ayudar a una causa. Van a haber diferentes causas en los diferentes distritos y la cantidad que se vaya juntando en cada distrito, pues será entregada a cada causa. Además, algo padre es que vamos a poder tener entrenamientos, vamos a poder dar seguimiento a esa carrera, ¿no? Y nos da, aquí en esta lámina, nos da un poquito de cuáles son las cosas que podemos hacer. Podemos hacer 3 minutos de ejercicio, de carrera, 3 minutos de caminata, para ir entrenando y llegar a ese 12 de septiembre, pues ya preparados para el Amazfactón. Así que inscríbanse, está el código QR y de verdad muchas gracias. Vamos a correr juntos por una noble causa. Vamos a correr, vamos a ayudar, vamos a mantenernos sanos y saludables para evitar enfermedades. Gracias, Ricardo, por tu participación como siempre. Al contrario, un gusto para todos. Gracias. Saludarlos, perdón. ¿Mandé? Un gusto saludarlos, muchas gracias. Gracias a ti, igualmente. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a los patrocinadores que año con año apoyan a las capacitaciones de Amazfac Sección Cancún. Y el objetivo de las capacitaciones es fortalecer los conocimientos de nosotros los agentes y podamos brindar mejor servicio a nuestros clientes. Y hagamos de México un México más protegido, un México mejor. Quiero dar las gracias a AXA, Bupa, GMX, GNP Seguros, Prevem Seguros, Zurich, Seguros Afirme, SICAS Online, Dentalia, Queremos Verte Feliz, Amerimed Hospitales, Galenia Hospital, Quirúrgica del Sur Hospital, Hospital Azura Cancún, que es el que era antes Hospital Victoria. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría recordarles que el próximo 7 y 8 de octubre tenemos nuestro congreso presencial en Cancún, Quintana Roo. Cambios que nos cambian. ¿Estamos preparados? Y si me permiten, les voy a presentar el programa que tenemos preparado para todos ustedes, el programa de actividades. Ante todo, aquí están los datos, ya los tienen esta información por los chats y en redes sociales. La sede es Cancún Center, en la zona hotelera, un espectacular lugar donde tenemos la oportunidad de llevar a cabo las medidas de prevención. El objetivo es reunirnos para estar más fuertes, para estar juntos, para reunirnos, para capacitarnos, para hacer esa retroalimentación de conocimientos, de experiencias, ver a todos nuestros expositores para plasmar en nosotros toda la información que tienen para nosotros en forma presencial. Pero nunca nos hubiéramos atrevido a organizar este evento sin primero garantizar la seguridad de todos nosotros. Esa es la parte más importante que tenemos. Es un recinto que tiene capacidad para 700 personas, pero nosotros solamente tenemos la oportunidad de acceder máximo a 150. Se respetará la sana distancia durante todo el evento. 1,5 metros de nuestro compañero a la izquierda, derecha, atrás, adelante, en todas las sesiones de trabajo y también en las actividades de convivencia. Para el ingreso y registro del evento será indispensable presentar prueba de antígenos no mayor a 48 horas. Yo les recomiendo que ya lo traigan desde su estado de origen o aquí 1 día o 2 días antes del evento de Cancún para que no tengamos problema de que nos tardemos más en que entren a nuestras espectaculares sesiones desde el principio. Tendremos la obligatoriedad de todo el evento de traer un cubrebocas. Todos los espacios serán sanitizados al inicio y al final de cada evento, de los 2 días, desde el principio hasta el final. Y dentro de nuestro kit de bienvenida se les va a dar a todos los participantes, expositores y patrocinadores, kit de sanitización personal. Al mismo tiempo tendremos gel por todos lados. Vamos a desayunar, comer, cenar, tomar café con gel en mano. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Y este es nuestro itinerario en el día 1 y nuestros súper expositores, con mucho orgullo se los presento. La licenciada Ana Laura Hernández, ella es del Centro de Capacitación ODIN, experta en muchos temas de seguros.
el licenciado Arturo Martínez de CHOP, Fianzas Monterrey, a nuestra queridísima doctora Joana Díaz, la doc de los seguros, nuestro adoradísimo actuario Clemente Cabello, que viene en representación del Fondo para la Paz, al actuario Diego Hernández de GNP Seguros, licenciada Claudia Granados de GMX Seguros, al actuario Luis Barros, él es administrador de riesgos, a nuestro adorado licenciado Carlos Latorre, expresidente nacional de AMASFAC. Ese es el día jueves. Y el viernes tenemos la presencia de la actuaria Norma Alicia Rosas de la AMIS, la directora de AMIS en esta ocasión, la actuaria Dolores Armenta, ella es consultora de desarrollo de riesgos. Tenemos al licenciado Antonio Fernández Suárez, que es el director general de Insignia Life. Adicionalmente tenemos un super panel con el tema la responsabilidad y el compromiso que tiene el sector asegurador en la salud, la vida y la economía de las familias mexicanas. Y ese panel va a estar moderado por el licenciado Carlos Latorre y los panelistas van a ser nuestros expositores, algunos de nuestros expositores. También tenemos, disculpen, me salté un evento muy importante a nosotros en Cancún. Tenemos la entrega a la presea Don Luis Lobo Luzuriaga, que es un reconocimiento que en Cancún hacemos a personas representativas de nuestro sector asegurador que han impactado en la vida de las personas. Y el cierre del viernes tenemos la entrega por parte de nuestro canciller Alberto Carreño a la Orden al Mérito. 14:30 horas es nuestra clausura y posteriormente tendremos un vino de clausura. De verdad, deseo que puedan acompañarnos a este evento. Y bueno, tenemos que ser muy poquitos, no duden en apartar su lugar porque no es de verdad mercadotecnia, pero créanme que tenemos poco lugar para las personas que deseen estar con nosotros. O sea, ya, inscríbanse. Y ahora sí, damos cabida al origen de este taller, séptimo taller AMASFAC sección Cancún. Nuestro tema, retos actuales en vida y gastos médicos grupo ante esta pandemia. Tenemos el honor de tener al maestro Oscar González González. Él es subdirector de suscripción gastos médicos mayores colectivo y grupo en GNP Seguros. El maestro González es actuario por el ITAM, es contador público por el ITAM, tiene una maestría en Administración de Empresas, MBA por sus siglas en inglés, en el ITAM también, diplomado en Alta Dirección por la UNAM y tiene 11 años de experiencia dentro de GNP en los ramos de gastos médicos, colectivo y grupo. Maestro Oscar González, le doy la más cordial bienvenida, reiterando mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. El auditorio todo suyo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, viendo algunos nombres conocidos. Un fuerte saludo a todos. Pues muchas gracias. Como ya vieron, los retos actuales que presenta la pandemia en los ramos de gastos médicos colectivo y vida grupo, por sus siglas beneficios para empleados, realmente son retos que no nos esperábamos. Creo que todos lo podemos constatar. Yo no sé si ya ven mi presentación. Sí, la vemos perfecto, Oscar, gracias. Ok. Entonces, un poco algunas cifras de la pandemia a nivel mundial como para situar la magnitud de la catástrofe que estamos viviendo. Estas cifras son con corte a la primera semana de agosto. En el mundo se tienen registrados, confirmados 205 millones de contagios, con un poco más de 4.3 millones de muertes. Nada más para contextualizar un poco, 4.3 millones de muertes lo sitúan como uno de los 5 eventos más catastróficos en cuanto a muertes de seres humanos en los últimos 100 años, solo superado por la pandemia de inicios del siglo XX, por la influenza española, que ahí fueron cerca de 50 millones de personas los que fallecieron. Las guerras mundiales, que la segunda fueron cerca de 60 millones de personas que murieron, la primera 40 millones de personas, y pues esta catástrofe estaría como en la número 4, para que conozcamos la magnitud.
platicando con conocidos, comentábamos como que la humanidad tenía muchos años sin ver a tantas personas fallecer, ¿no? Entonces, pues esto es una realidad que se ha vuelto parte de nuestra vida en el último año y medio. Y eso es en cuanto a muertes y contagios. En temas económicos, durante 2020 el mundo tuvo una contracción económica de 5.2%. Si vemos las cifras de México, la cifra se sitúa alrededor del 9%. ¿Qué significa? Que en 2020 retrocedimos en promedio 3 años en la economía. Todo lo que se había avanzado en 2017, 18 y 19, en 2020 se fue para atrás. Y prácticamente el 95% de la población mundial está afectada por esta pandemia, ya sea porque se enfermaron, o porque un familiar cayó en el hospital, o falleció, o ellos mismos tuvieron que cerrar su negocio, fueron despedidos de su empleo. Entonces, esto nos ha hecho repensar y replantear muchos de los aspectos que dábamos por sentados previos a la pandemia. ¿Cómo se ven estas cifras de pandemia comparadas con México? En temas de contagio, la tasa en México está muy parecida a la tasa de contagio del resto del mundo, 18.2 en México versus 18.9 casos por cada 1,000 personas. Podrán decir, oye, en México no se están llevando las pruebas suficientes como para hacerlo comparable. Por eso es que vemos las siguientes dos cifras. La letalidad. ¿Cómo compara el número de personas fallecidas respecto de las que tienen confirmación de haberse contagiado? Pues es prácticamente 4 veces la letalidad en México versus el mundo, con una tasa de 9.2%. ¿Qué significa? El 9.2% de las personas que se contagian en México fallecen, versus un 2.1% del resto del mundo. Igual, aquí podría estar causando ruido el tema de los contagiados, de que la base es más chica y por eso la letalidad es más grande. El siguiente indicador, ese sí es infalible, ese es tal cual el número de muertos entre el número de población total, que también es prácticamente 4 veces el del mundo. Si vemos el de México, es de 1.68 al millar, versus el mundo que es de 0.4 al millar. Para que se den una idea, estas tasas prácticamente están duplicando la mortalidad de las personas en una edad productiva. Si quieren, antes de irme para allá, ese 1.68 en el último año compara mucho con las tasas de mortalidad normales. Y para que se den una idea, al año fallecen en México en promedio unos 700,000 personas. La causa número 1 de muerte son afecciones cardíacas y son aproximadamente el 15% de las muertes, que más o menos son como 120,000 personas por año. El COVID a un año llevaba 220,000 personas fallecidas en México, más todos los subregistros que no se tipificaron como COVID o posible COVID. Entonces, para México, les puedo decir que en los últimos años es la catástrofe número 1 en temas de mortalidad. Ahora bien, puede ser un tema de registro, pero también hay una realidad en cuanto al tema de la hospitalización y las características de la población mexicana. Si se van del lado derecho en la pestaña azul, es la primera causa de muerte en México, el COVID, en los últimos 12 meses. Una realidad muy triste que realmente como sector debemos de luchar y tratar de incrementar esta participación. Menos del 1% de las personas que se han hospitalizado en México contaba con algún tipo de seguro de gastos médicos o salud. Y otra de las realidades de México que nos pueden ayudar un poco para fomentar planes de prevención y que las pláticas de prevención formen parte de las mesas de diálogo en todo momento, el 27% de los hospitalizados presentan alguna comorbilidad. Este dato en otros países es como del 10% en promedio. O sea, México está casi 3 veces arriba del promedio mundial.
¿Qué tipo de comorbilidades son? Pues son las otras enfermedades que pueden agravar el COVID, como la hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, insuficiencias renales, que muchas de estas están muy ligadas a los hábitos de vida de las personas. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos al mapa, esto es un poco el mapa de los casos hospitalizados por el tipo de atención que recibieron las personas y la letalidad que tuvieron en cada uno de estos hospitales. Como pueden ver, la inmensa mayoría de los casos han sido atendidos en hospitales públicos, en donde la tasa de letalidad es del 39%. En color naranja y en color amarillo tenemos las tasas de letalidad en hospitales privados, con una ligera diferencia. Los amarillos, que es la tasa de letalidad del 5.1%, son los que contaban con algún tipo de seguro de gastos médicos mayores, y los naranja, el 16.8%, son los que no tenían un seguro de gastos médicos mayores y tuvieron que desembolsar esos gastos para la atención. Para que comparen un poco el de los hospitales privados que contaban con seguro de gastos médicos, esa tasa de 5.1% está en los rangos normales de otros países como Estados Unidos o países europeos. Entonces, un 5% de letalidad una vez que ingresas al hospital, se podría decir que es lo normal en una atención de calidad. ¿Por qué detona tanto y se va casi al triple en el mismo sector privado, pero con recursos propios? Creemos que es porque mucha gente que sabe que no tiene el seguro de gastos médicos y que en promedio se va a gastar 500,000 pesos, eso si no cae en terapia intensiva, porque en terapia intensiva te cuesta en promedio 1,000,000 de pesos el tratamiento de COVID, pues prolongan mucho más el tiempo de ingreso al hospital y creen que con cuidados en el hogar pueden salir adelante. En algunos casos sí lo es, pero en otros realmente la atención tardía hace que tengan mucho más complicación, y por eso es que las tasas de letalidad vemos que son el triple. Y ya queda más de mencionar, en el sector público, prácticamente 8 veces las tasas normales de una atención de calidad. Aquí hay muchísimos factores. La falta de infraestructura hospitalaria en el país, la falta de capacitación de las personas que tuvieron que atender el COVID ante esta emergencia. Realmente en un inicio muchas personas fallecían por el desconocimiento de algunos equipos médicos que apenas estaban familiarizándose con los tratamientos de COVID. Entonces, pues realmente es una realidad que nos rebasó como país. Un poco pasando a temas de mortalidad, ¿cómo se ve la tasa de GNP? Si recuerdan, la tasa nacional era de 1.69, en GNP ha sido de 1.73 al millar en un año de abril de 2020 a abril 2021. ¿Por qué es más alta? No es que se mueran más personas en GNP, sino que la tasa nacional considera gente de menos de 18 años. Nosotros aseguramos gente ya en edad productiva, a partir de 15 años en adelante, entonces por eso es ligeramente superior. Podríamos decir que la mortalidad de GNP replica bastante bien la mortalidad del país. Un factor importante, si ven, el COVID pega diferente en temas de mortalidad a los sexos. Las mujeres tienen una tasa de mortalidad de 1 al millar, cuando los hombres tienen una de 2.37 al millar. Entonces aquí sí, era muy común decir que las gripas nos pegaban más a los hombres. Con datos duros, el COVID sí nos pega más a los hombres, y entonces las tasas de mortalidad se sitúan por encima del doble que las de las mujeres. Si nos vamos del lado izquierdo, ¿cómo se ven las tasas de mortalidad por rangos de edad? Como pueden ver, gente entre 20 a 29 años, pues traen una tasa de 0.11 al millar. Para que se den una idea, en estos rangos de edad, la principal causa de muerte son los accidentes. Y esa tasa oscila como el 0.2 al millar por año. Entonces, el COVID sí aumentó un 50% la probabilidad de morir, pero realmente la primera causa de muerte sigue siendo
los accidentes. Entonces, en este grupo de población, los que llegan a fallecer son por algunas cuestiones de comorbilidades y demás. Como pueden observar, conforme va creciendo la edad, crece exponencialmente la tasa de mortalidad. Yo les podría decir que hasta la edad de 30 a 39 es una tasa baja de mortalidad, pero a partir de los 40 años, esa tasa de 1 al millar, lo que está generando es que por la presencia de COVID, la gente tiene al menos el doble de probabilidades de fallecer que lo que teníamos antes del COVID. Entonces, estas cifras son realmente alarmantes, pero pues hay otra estadística que más adelante vamos a comentar, que es la vacunación. Esto lleva la mortalidad y la reduce en un 99%. Entonces, pues tenemos alguna mecánica para contrarrestar esto. Si nos vamos del lado derecho, ahí estamos viendo los estados con mayor afectación, de mayor a menor afectación que hemos tenido en GNP. Como pueden ver, los 6 de hasta arriba están muy por encima de las tasas nacionales y las de GNP. Guerrero, Tabasco, Sinaloa, les podría decir que fue una mortalidad que no esperábamos en lo más mínimo. O sea, eso sí superó cualquier indicador que pudieran hacer de COVID. Luego San Luis Potosí, Puebla, Baja California están un poco por encima de la tasa promedio. Ciudad de México, que por el tamaño de poblaciones donde más fallecidos se han tenido, la tasa la sitúa en 1.87 al millar, que está casi en el promedio nacional. De ahí estados grandes con poblaciones numerosas también, Estado de México, Jalisco se sitúa mucho más abajo y Nuevo León. Entonces, ayuda un poco que en esas ciudades, en esos estados, tienen mayor dispersión de la población, menos concentración y menos requieren de más camas hospitalarias. Entonces, eso también juega un factor importante. Y los estados con menores tasas a un año de pandemia, pues Morelos, Chiapas, Veracruz, Querétaro y Aguascalientes. Yo no mencionaría Campeche, Colima, Tlaxcala y Zacatecas, eso los diría como no hay estadística suficiente porque en GNP no tenemos suficientes asegurados para hacer una afirmación al respecto de estos estados. Muy bien. Ahora, expectativas a futuro. Como pueden ver, del lado izquierdo están las dos gráficas, tanto la de casos diarios de COVID como la de muerte, es la de abajo. Como pueden observar, pues ya llegamos a una tercera ola que sigue creciendo en el país. En Ciudad de México se prendieron muchas alarmas. Esto es con coste al viernes de la semana pasada. Ya para esta semana se ha mantenido estable y se puede decir que en Ciudad de México ya estamos en una cresta, pero en el resto del país, en el resto de los estados, siguen creciendo. Incluso estados que en la gráfica, en la lámina anterior veíamos que no habían sido tan impactados por COVID, ahorita lo están siendo, y entonces es una preocupación de que la gente esté relajando las medidas de distanciamiento social y pues eso agrava mucho más la pandemia. En tema de mortalidad, pues realmente la mortalidad trae un desfase de como 2 o 3 semanas en cuanto al tema de contagios. Como pueden ver, la mortalidad también está creciendo. ¿A qué se debe? Se debe a que hay una proporción baja de personas vacunadas o con esquema de vacunación completo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces sí, es una realidad. Si hay más contagios, la mortalidad va a volver a crecer en el país. Expectativas que tenemos, pues sí nos preocupan los rebrotes como el que estamos viviendo ahorita. No teníamos contemplado ni visualizado que tuviera esta magnitud similar a lo del inicio de año. La verdad es que esto sí superó las expectativas, incluso las más catastróficas que teníamos. Creemos que estos rebrotes pueden darse en la medida en la que la población no esté vacunada. También nos preocupan nuevas cepas. Lo que se ha investigado de las nuevas cepas es que el virus busca sobrevivir a como de lugar. Entonces, la prioridad de las mutaciones genéticas en los virus es hacerse más contagiosos. La variante Delta sí está comprobado que sea mucho más contagiosa, pero la letalidad no creció tanto.
Entonces, mientras la letalidad se mantenga a raya, pues las medidas de distanciamiento siguen siendo una gran solución para evitar las muertes. ¿Qué tenemos también? Una presión fuerte en costos. La verdad es que, ¿qué sucedió durante 2020? En 2020 toda la población nos encerramos, una gran parte nos encerramos. Los que teníamos alguna cirugía electiva, pues decidimos no hacerlo durante 2020, esperando a que bajaran los contagios y programarlo para 2021. Y se dieron muchos ahorros en los ramos de gastos médicos que compensaron las pérdidas por COVID. ¿Qué está pasando ahora? Pues realmente la gente ya está yéndose a atender a los hospitales de otras causas que no se habían ido a atender. La gente ya está saliendo. Las enfermedades estomacales y otras respiratorias que no tuvieran relación con COVID se fueron prácticamente a cero en 2020. Ahorita ya están recobrando los niveles normales que tenían previos a pandemia, y entonces ahora sí el COVID se convierte en una siniestralidad adicional a lo que normalmente veíamos sin su presencia. Queremos también una recuperación económica lentísima. Nosotros tenemos una cartera importante del sector hotelero allá en Cancún, que fue uno de los más afectados por la pandemia. Les puedo decir que en promedio los grupos que tenemos redujeron las plantillas de asegurados en un 60%. Han tenido ya ahora un poco de incrementos en sus poblaciones, pero lo vemos demasiado lento. Veíamos que ya para este segundo semestre empezar a haber mayor dinamismo. Sí está recuperándose la economía, pero mucho más lento de lo que nos gustaría, creo que a todos. Y por último, otra de las expectativas que también nos están prendiendo los focos de alarma a nosotros, a otras aseguradoras, a reaseguradores, son las consecuencias post-COVID. Como algunos de ustedes podrán saber, el COVID no es solo un virus que ataca a las vías respiratorias. Ese es su camino de entrada. Pero una vez que entra y daña los pulmones y los bronquios, ingresa al torrente sanguíneo y se convierte en una enfermedad vascular. Lo que hace es que se pega a las paredes de las venas y pues empieza a replicarse con las células de las venas y arterias, y entonces por eso es que el cuerpo reacciona en generar trombos, y muchos de los fallecimientos se dan por embolias pulmonares, cerebrales, infartos al miocardio por un trombo. Entonces, las consecuencias post-COVID que estamos viendo, pues son un poco de llamar la atención. Nada más una estadística para que se den una idea. Por mes, en la cartera de gastos médicos colectivo, teníamos entre 15 y 25 reclamaciones nuevas por afecciones cardíacas. De febrero de 2021 a la fecha, en promedio hemos tenido 80 casos de afecciones cardíacas. Al principio, como que creímos que podía ser un fraude. Tenemos programas que corren para detectar si hay fraudes en algún tipo de reclamaciones. Estos programas no arrojaron nada respecto a los fraudes. Realmente se daban con diferentes médicos en diferentes hospitales. No había ningún patrón en común para pensar que lo fueran. Y decidimos investigar un poco más del antecedente de estas personas, y resultó que cerca del 60% de estas reclamaciones habían tenido COVID en el último año y medio. Entonces, pues eso también es un tema preocupante que puede ser factor de diálogo para ustedes como intermediarios, en donde mucha gente, por el estrés y la necesidad de la pandemia, compró un seguro y tiene pensado cancelarlo en los siguientes 12 meses, cuando la pandemia baje. Realmente, si ya contrataron el seguro y decidieron prever en caso de tener un padecimiento como el COVID, pues también lo deberían mantener por las consecuencias que pudiera darse en el COVID. Incluso no solo el tema vascular, sino temas como la hiperinflamación que genera el cuerpo para tratar de matar al virus, te termina afectando riñones, hígado y otros órganos. Entonces, las consecuencias post-COVID son un tema que se va a quedar en un mediano y largo plazo para la gente que sufra la enfermedad. Muy bien, ahora en temas de vacunación, en México se tiene una vacunación del 21.6% con esquema completo. ¿Qué significa?
que si la marca de vacuna requería una dosis, ya tienes tu esquema completo. Si requería 2 dosis, cuando las tengas, tienes tu esquema completo. Realmente una quinta parte de la población en México tiene este esquema. 41% tiene al menos una dosis. El objetivo de todos los gobiernos del mundo es llegar al menos a un 70%. Una vez que el 70% haya estado expuesto al virus o a la vacuna y tenga anticuerpos, pues realmente la propagación del virus será mínima, la saturación de los hospitales también será mínima, y pues hasta llegado a ese punto es donde podríamos decir que podemos tener una nueva normalidad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Esto no es exclusivo de México. Hay muchas personas que no se quieren vacunar, o por desconocimiento, o por miedo a las reacciones de la vacuna, o por infodemia que también está sucediendo en temas de que hablan en contra de la vacuna, muchos de ellos sin argumentos científicos. Algunas personas, pues por convicción o por ideología, no lo quieren hacer. Una encuesta de Mitofsky puso un rango que entre el 20 y 30% de la población mexicana no piensa vacunarse, así tenga la vacuna que quiera a su disposición. Un poco este comportamiento lo estamos viendo en Estados Unidos. Si ustedes han seguido las gráficas de crecimiento de la vacunación en Estados Unidos, creció bastante rápido y acelerado, llegó al 60% y se estacionó en el 60%. Ahorita llevan cerca del 62% y no crece. No logran llegar a ese 70% que tienen como meta. ¿Y cuál es el problema? Pues que, como ya lo comentábamos, hay nuevas cepas que son más contagiosas. En la medida que la vacuna esté en más población, pues así estés expuesto al virus, tú no lo vas a replicar ni hacerlo tan contagioso. Entonces, la población vacunada termina apagando cualquier nuevo brote de pandemia que exista. Que también estamos viendo que esto va a llegar para quedarse, así como la vacunación de influenza que vemos cada año, pues la vacunación de COVID va a tener que ser algo de todos los años o incluso de meses para poder tener a la población lo más inmune posible. Y aquí una cifra alentadora. En GNP, de lo que va de mayo a la fecha, hemos visto una reducción en la población de más de 60 años, una reducción del 92% de hospitalizaciones. Quiere decir que si antes teníamos 100 hospitalizados, ahora tenemos 8 hospitalizados. La vacuna no te garantiza que por vacunarte ya no te vas a morir, ya no te vas a hospitalizar. Sí te reduce la hospitalización en poco más del 90% y la mortalidad en un 99%. Pero en una población de 1 millón de asegurados, pues vamos a seguir teniendo personas que fallezcan, personas que se hospitalicen por COVID. Pero realmente, si todos estuvieran vacunados, pues la capacidad hospitalaria va a dar a los hospitales, a darles una mejor atención y mantener tal vez ese 5% de los hospitalizados para que sea lo mínimo posible de fallecidos. Entonces, este es un panorama de la vacunación. Este es un poco más una lámina de conciencia del bien social que como sector asegurador estamos haciendo. A través, bueno, en este caso de GNP, a través de los productos que tenemos para gastos médicos o vía grupo. En gastos médicos son las estimaciones totales de lo que vamos a pagar por COVID en 2 años de pandemia, o sea, de abril 2020 a abril 2022. Para abril 2022 habremos pagado 11,724 casos por un monto total de 3,387 millones de pesos. Y aquí creo que vale la pena hacer una pausa como para sentirnos pues orgullosos de nuestro trabajo y de el bien que se puede llegar a hacer a través de los seguros. Podemos hablar que de esas 11,724 personas, si no hubieran tenido un seguro de gastos médicos, pues hubieran tenido que atender lo más probable en un hospital público
y la tasa de mortalidad hubiera sido del 40%. Al tener un seguro de gastos médicos, pues pudieron reducir esa tasa de mortalidad 8 veces y llevarla a un 5% y tener una atención de mucho mayor calidad. Entonces, pues esto nos puede alentar a seguir vendiendo y comercializando los productos del sector. Nada más como acotación hago que el 52% de los casos de gastos médicos fueron en gastos médicos colectivo, el 48% gastos médicos individual. Aquí hay todavía una labor social mucho más impactante, porque en individual, pues es la persona que prevé y se preocupa por su salud y por tener una protección financiera y contrató su seguro. En el 52% de colectivo, pues fue un empleador que decidió darles este beneficio a sus empleados y que realmente logró que de esos 11,700, el 52% serán redondeando cifras como 6,000. De esos 6,000, los empleadores le dieron la oportunidad a cerca de 2,700 de mejorar sus tasas de letalidad y pasar de un 40% a un 5%. Entonces, gracias a muchos empleadores, a muchos intermediarios que siguieron insistiendo en colocar estos productos, muchas personas pueden decir que están vivas. En el caso de vida grupo, aquí sí es solo vida grupo de GNP, no estamos viendo cifras de individual. A un año de pandemia habremos pagado cerca de 6,243 casos por un monto de 2,000 millones de pesos. Aquí también es el empleador nuevamente que está apostando ya no por el empleado, sino por la estabilidad económica de los familiares, de los beneficiarios. Entonces estas indemnizaciones sí son récord, sí nos están impactando fuertemente al sector asegurador, pero realmente estamos para eso. Entonces, pues qué mejor momento de haber formado parte de esta catástrofe y ayudar en cierta medida a compensar un poco el sufrimiento que estamos viviendo todas las familias en México. Entonces, pues ahora sí, si quieren, abrimos momentos para dudas. Muchas gracias, espero que haya sido de mucho interés esta plática. Súper información, maestro. Gracias. Me gustaría mucho leerle 2 preguntas que tenemos del auditorio y les pido por favor a todos quienes están aquí que pongan en Q&A, en preguntas y respuestas, su pregunta, por favor. Hubo una gráfica, Oscar, que mostraste de contagios diarios. ¿Ese es de México o de todo el mundo? Ese es de México. Sí. Ok. Eso lo pregunta el actuario Jorge Valladares, colega. Y Luis González nos pregunta, ¿nos podría dar la explicación de por qué el sector seguros en su inmensa mayoría no está pagando el medicamento Remdesivir a pesar de que la COFEPRIS ya lo autorizó desde marzo para casos de emergencias y que además está autorizado por la FDA desde mayo del 2020? Mira, lo que nos han dicho nuestros médicos es que sí funciona en ciertas etapas del desenvolvimiento de la enfermedad. Entonces, realmente, cuando llega la hiperinflamación, ya es demasiado tarde aplicar el Remdesivir y las dosis que en algunas ocasiones están recetando, pues son exageradamente altas, que lo único que hacen es encarecer y el tratamiento pues ya no funciona, porque ya la replicación viral se exponenció y por más Remdesivir que metas, se pueden generar muchas mayores complicaciones. Eso es lo que nos han explicado nuestro equipo médico. Muchas gracias. Sergio Charles nos pregunta si le podemos compartir la presentación. Sí, déjenme ver nada más qué datos, si hay datos sensibles, pero sí, se los compartimos. Muy bien, muchas gracias. Ya luego, si me haces favor de hacérmela llegar a mí y ya yo la comparto al Sí, claro. chat de presidentes y ya que lo repliquen. Y Lila dice, Lila López de Playa del Carmen. ¿Habrá algún cambio en políticas de selección para vida grupo o gastos médicos colectivos, considerando el antecedente de que una alta población en México ha sufrido COVID? De momento, en el corto plazo, te digo, de aquí a los siguientes 6 meses, te puedo afirmar que no, pero ya hemos tenido pláticas con reaseguradores y otras compañías a nivel mundial y sí se está platicando, o sea, sí se está platicando meter una pregunta como
¿has padecido COVID y cuál fue la gravedad del COVID? Y dependiendo de eso, aplicar algún extra prima. Sí, Claro. de momento no, pero puede que nunca sea una realidad. Extra prima y me imagino que además la exclusión de secuelas y complicaciones. De algunos padecimientos, sí. Muy bien. Nuestro consejero Oscar González, ¿cómo va a impactar todo esto en la suscripción de negocios de vida y gastos médicos? Pues yo les diría que ya lo está impactando. O sea, realmente lo que nosotros como GNP estamos haciendo es tratar de hacer un mapa de riesgo y tener mucha claridad de industrias, perfiles de población mayormente afectados. Lo que les podría decir a ustedes como intermediarios, cómo podemos ayudarnos entre clientes, intermediarios y aseguradoras, conseguir un poquito más de información en cuanto a temas de qué medidas están tomando cada una de las poblaciones. Oye, siguen en home office. Oye, ya tengo al 95% de la población vacunada. Esa información cualitativa pues nos puede hacer que tengamos una suscripción normal como la teníamos antes de la pandemia. Entonces, eso nos puede ayudar. Y sí, la realidad es que los grupos que tienen fuerte afectación, que se ve que no hay medidas de prevención o distanciamiento, que la gente se contagia y se sigue contagiando y no se está vacunando, pues esos tendrán algún incremento relevante en su calificación. Otra pregunta de Amir Arenas de Ciudad de México. Al ser una enfermedad vascular, cuando ya les dio COVID y quieren contratar un seguro, ¿esta se tomará como preexistente? Sí, sí, se tomará. Muy bien. Armando de la Mora. No sé de dónde nos ves, Armando, pero hola. Pero volvemos al Remdesivir. En el caso del Remdesivir, que el uso o no queda en manos del médico tratante. Seguramente hay protocolos preestablecidos. Por supuesto que no trata de hacer negocio sobre el uso del medicamento. Sí, no, de acuerdo. Y creo que tenemos muchos casos nosotros en GNP que el Remdesivir se está dando sin ningún tema. Ok. Un segundo, porque nos están mandando preguntas por otro lado. Iván Reynoso, hola Oscar, te dice a ti. Felicidades por tu presentación, datos impresionantes. La pregunta es, ¿la adquisición de un seguro de gastos médicos puede representar para muchas familias un alto costo para el ingreso que hoy por hoy les ha pegado? ¿Qué posibilidad ves tú que algún día alguna compañía aseguradora abran seguros colectivos a grupos no necesariamente de prestación laboral? Algún producto con sus limitantes, por supuesto, pero abierto a más personas sin seguro médico. O sea, lo que entiendo es seguros colectivos, no como prestación laboral. Así la pregunta. Pues yo creo que se ha puesto muchas veces sobre la mesa. El problema ha sido históricamente la antiselección que muchas veces se genera y las complicaciones que nos da en un futuro, tanto intermediarios como aseguradoras. Les puedo decir, los primeros años de esos grupos pues son muy bonitos. Está la gente sana, pasó por una selección tal Jóvenes. vez más sencilla, jóvenes, sin padecimientos. ¿Qué pasa en un futuro? Que empieza a haber enfermedades, algunas catastróficas, los incrementos se vuelven inmanejables para otras personas y en los grupos se ha complicado mucho la facilidad de cambiar de planes a la medida de cada persona o cada familia. Entonces, pues esos incrementos terminan ahuyentando a los sanos y se vuelve una bola de nieve que en ocasiones pues, se tiene que cancelar. Adicional a que la regulación en los seguros de gastos médicos colectivos no obliga a las renovaciones vitalicias, todos son temporales a un año. Entonces, pues sí, se vuelve un poco complejo. Creo que el problema se tendría que abordar desde temas de prevención, ver un poco a largo plazo y usar tal vez nuevas tecnologías. No lo veo en el corto plazo, tal vez en un futuro se pueda solventar un poco eso de la selección médica y de que puedan contratar planes más a la medida. Muy bien. Armando de la Mora de Monterrey. Gracias. Nuestro director, Claudio Castañeda, nos pregunta, ¿cómo se puede evitar el fuerte incremento en prima? ¿Se puede afectar más al que reclama?
Y otra pregunta dice, ¿están tomando medidas para evitar el fuerte incremento en prima? Y sí las estamos tomando. Hola Claudio, un gusto en escucharte. Eh, sí las estamos tomando, incluso estamos poniendo a disposición de clientes intermediarios una gama de herramientas para poder contener la siniestralidad. Realmente en casos en donde la prima se dispara mucho, pues si quieren seguir bajo las mismas condiciones, pues esos incrementos son importantes, pero también si quieren tratar de reducirlo de alguna manera, pues estamos poniendo esquemas muy diferentes y muy a la medida de cada uno de los clientes, en donde pues las contenciones pueden ser algo ligeras, y entonces la disminución pues es acorde a, o las contenciones pueden ser muy tajantes como de COVID, ahora solo te puedes atender en este hospital y con este protocolo, hasta esta suma asegurada, subiendo el coaseguro de alguna manera, y entonces eso sí ayuda un poco a la contención. Adicional, lo que les mencionaba, la vacunación. O sea, si el cliente también se compromete a en un mes tener al 90% de su plantilla vacunada, pues cambia el diálogo. Entonces, sí hay medidas mucho más fuertes que otras. Sí. Pregunta mía, es importante por todo lo que nos has mostrado. Por cierto, Claudio te manda felicitación y extraordinaria información. Tenemos un compromiso social nosotros los agentes de seguros. Entre más personas aseguremos, todos estos números nos van a impactar de alguna forma distinta. Más allá de que sea un buen negocio, ¿no? Pero creo que es un compromiso social de nosotros. Y las aseguradoras, específicamente ahora tú con GNP, creo que necesitamos campañas de prevención. No las he visto. Y yo creo que a partir, campañas de prevención fuertes, a lo mejor, como tú lo acabas de decir, independientemente de la campaña, un premio, si te vacunas te descuento un 5%, si te haces tus check-ups, o sea, ese tipo de cosas creo que nos falta en nuestra cultura de México para prevenir y llegar a estas tasas tan espantosas de letalidad y de enfermedad. Sí, gracias. Gracias por tus comentarios. La verdad es que sí lo estamos platicando a nivel directivo de implementarlo, tal vez invertir en estas campañas, porque pues a la larga nos va a convenir que la gente no se enferme y no fallezca a todos. Claro. Entonces, qué bueno que nos lo dices para que ustedes también sean un ente más que podría ayudarnos a esa difusión. A través de AMASFAC podríamos hacer este tipo de cosas, porque va a salir una compañía, Oscar, y seguro el resto las va a replicar. Entonces, el que pega primero pega más fuerte. Bueno, es importante. Javier Reyes, los nuevos ingresos de una empresa y le dio COVID en la otra empresa, de donde viene, aun y cuando se le reconozca la antigüedad del padecimiento de COVID, ¿estaría excluido o tendría un periodo de espera sin reconocimiento de antigüedad? Ahí yo te diría, dependerá de las condiciones de cada contratante. O sea, te puedo decir, contratantes que piden preexistencia amplia, la tienen, realmente no se le revisa nada. Otros contratantes que tal vez son nuevos, acaban de contratar la cobertura en alguna aseguradora y pues no van a tener preexistencia para nada. Y si se da de alto uno nuevo, tampoco estará cubierta esa enfermedad. Esos son los casos extremos. Hay matices dependiendo de la contratación de cada grupo. Muy bien. Mónica Estrada, regresando al tema que pusieron de los grupos, ¿por qué se suscribe con una prima tan alta cuando se trata de un contributorio al 100%? Yo les diría, depende de la información que se tiene. Tratar de hacerlo como contributorio al 100% y no tener tanta información, pues a falta de información, pues las aseguradoras normalmente lo rellenamos con prima. Te puedo decir, hemos tenido contributorios al 100% que los tarificamos igual que una prestación. ¿Eso de qué depende eso? Del porcentaje de población total que va a contratar el seguro. Entonces, sí, o sea, te puedo decir que varía mucho. Oye, si le aplico selección médica, pues también ayuda a bajar la tarificación. Oye, si le pongo solo ventanas de contratación, lo puedes contratar cuando renovamos durante los primeros 30 días.
o a tu ingreso a la empresa, y fuera de eso no hay contratación, pues también puede ayudar a bajar el costo. Y el porcentaje de población eso también ayuda. La cosa es negociar. Exacto. Y bueno, pero ¿cuál es el tema de trasfondo? ¿Por qué un seguro de prestación puede salir tan barato versus un individual o un contributor incluso de algún grupo? Precisamente la antiselección. Tú al tener un grupo de prestación, la gente está en ese grupo no porque van a tener el seguro de gastos médicos, sino porque quieren trabajar para esa empresa. Entonces realmente su interés prioritario es trabajar y por consiguiente le dieron su seguro de gastos médicos y en la normalidad por año el 13% se enfermará. Entonces el otro 87% pues compensa las primas. Pero ¿qué pasa en uno contributorio? Si empieza a haber esa asimetría de información, pues resulta que ya no te lo van a contratar el 100%, entonces ahora te lo contrata el 26%. Entonces, el 50% de tu población está enferma y el otro 50% está sana. La tarificación no puede ser la misma que con un 87.3. ¿Va? Muy bien. Juan Carlos Arana, de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Se ha visto algo referente a la contención de la inflación médica, honorarios médicos, medicamentos, atención hospitalaria? Y te felicitan por la plática. Muchas gracias. Fíjate que sí, justo en los últimos 2 meses se prendieron un poco las alarmas porque algunos tratamientos hospitalarios llegaron con un costo medio mucho más elevado de lo normal. ¿Qué se vivió en 2020? Que no tuvimos muchos incrementos en costos, principalmente los hospitalarios, que son como el 60% de la facturación. Esos no tuvieron incrementos importantes. Lo que están buscando ahora es trasladar un incremento de 2 años. Entonces ahí tenemos a nuestro equipo de proveedores trabajando fuertemente con los hospitales para tratar de contener ese costo. Adicional a que hay muchos hospitales que no son COVID, realmente están viendo mermados sus resultados y los hospitales tienen costos fijos muy elevados. Entonces, si siguen con algunos de esos costos sin tener el COVID que les logra compensar, pues sí están batallando mucho con los ingresos. Te puedo decir que es un tema muy complejo que seguramente todos los asegurados lo estamos viviendo y se está negociando fuertemente para tratar de contener lo más posible. Muchas veces, Oscar, se ha propuesto, bueno, aquí en Cancún son pocos los hospitales, pero imagínate que se tenga a un supervisor por estado o por entidad para que cheque cada cuenta médica, porque de repente te encuentras que cobran oxígenos que nunca pusieron, una caja de guantes cuando utilizaron 4, o sea, esos gastos que parecen como robo hormiga, que son los que verdaderamente están impactando. Yo creo que bajando ese impacto, como dice Juan Carlos, ese impacto de revisar las cuentas de los hospitales, invirtiendo en 1 o 2 personas por ciudad, creo que sí podría haber diferencia. Que GNP tuviera un representante médico, no que me ayude a sacar a mi cliente, no, que revise las facturas para ver si es cierto que están facturando. Creo que ahí, por ahí, y no es en el primer foro que se comenta, ¿eh? Tenemos, a Masfax Cancún hace 2 o 4 años tuvo un congreso justamente de eso y se decían, aseguradoras, manden representantes para revisar las cuentas, porque los hospitales cobran cosas ilógicas, carísimas y que nunca se utilizaron. Pero bueno, por ahí. Armando de la Mora nos comenta, pronto descubriremos cuántos huérfanos quedarán después de la pandemia. De ahí la importancia de nuestra labor en el tema de prevención. Esto genera una afectación económica y social altísima. Sí, lo que decíamos, el desarrollo del país. Mónica pregunta, ¿ustedes toman contributorios al 100%? Si son solo contributorios al 100%, no. Si tienen alguna mezcla de, oye, se le da la prestación a los titulares y los dependientes son contributorios al 100%, se pueden tomar. Muy bien, ya que se comuniquen con alguien. Solamente tenemos 2 preguntas más. Apúrenles, sí, porque ya se está terminando. Si tienen sus preguntas, es una buena oportunidad para hacerlas. Estadísticas muy útiles. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya, si alguien más, déjenme revisar. No, ya no tenemos más preguntas, Oscar. Ay,
perdón, te perdí. Ya no tenemos más preguntas. Permíteme compartirte algo. Listo. Antes de cerrar nuestra plática, quiero agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación. Ha sido impactante la información que nos has mostrado, sensible, abre los ojos, porque en ocasiones la inercia esta de estar en el vender y atender, perdemos de vista un poco de cosas que nos acabas de mencionar. Gracias por tu presencia, por tu conocimiento, por tu disposición. Muchas gracias, Oscar. Y AMASFAC, sección Cancún, otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar González González, subdirector de Suscripción Gastos Médicos Mayores Colectivo y Grupo GNP, por su colaboración en el 7º taller 2021. El tema, retos actuales en vida y gastos médicos ante la pandemia. Miércoles 18 de agosto del 2021. Y a todos ustedes que están escuchándonos, viéndonos, agradecemos infinitamente su participación. Gracias a los patrocinadores que hacen posible la capacitación para hacer más fuerte nuestro sector asegurador a través de AMASFAC. ¿Y algo tienes que decir, querido Oscar, para cerrar tu sesión? Pues no, nada más agradecerles por la invitación, un gusto haber estado con ustedes y felicitarlos por la labor tan extraordinaria que hacen en beneficio de la sociedad mexicana. Un saludo a muchos amigos y conocidos que están por aquí. En AMASFAC creamos valor, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Gracias, queridos colegas, funcionarios, amigos. Reciban un abrazo desde Cancún y que nos vaya bien con el huracán de hoy que llega aquí a la península y luego se va hacia el norte. Mucho éxito a todos, mucha salud, felicidad y cerramos nuestra sesión. Gracias a todos. En AMASFAC creamos valor para ti.